Bienvenidos a Hora Clave. Usted sabe que el gobernador Carlos Rovira de Misiones fue gobernador de 1999 a 2003, fue reelecto del 2003 a 2007, pero ahora quiere cambiar la constitución de Misiones para poder ser reelegido indefinidamente, ¿no? Esto nos parece anómalo, pero no es tan anómalo, porque yo creo que es una tendencia que se marca mucho en los gobernadores o presidentes peronistas. Usted recordará que en el 49 Perón hizo cambiar la Constitución para ser reelecto indefinidamente. Así que fue el fundador del movimiento, ya quería la reelección indefinida. En 1994, Menem, que solo podía ser presidente por un periodo, porque no había reelección inmediata, ni la hubo nunca en la Argentina, hasta ahora, hizo cambiar la Constitución del 1853 para imponer un segundo mandato que tuvo él del 95 al 99. Y usted recordará que Menem trató después de lograr que la Corte Suprema decidiera la reelección, es decir, un tercer mandato, y no lo logró. Ahora Felipe Solá, en la provincia de Buenos Aires, está haciendo lo mismo que hizo Menem en el 99, tratar de conseguir que la Corte bonaerense le diga que tiene derecho a un tercer mandato consecutivo. Así que nos hallamos frente a una tradición peronista. Hay varias provincias peronistas que tienen reelecciones por varios periodos o indefinidas. Yo me acuerdo cuando apareció el proyecto de Menem de la reelección, es decir, el tercer periodo consecutivo. Yo un día lo tenía Fernando Henrique Cardoso, el presidente de Brasil, lo tenía ahí, acá, ¿no? Lo tenía acá, y él, Cardoso, estaba por ser reelecto una vez, y había promovido un cambio en la Constitución para que pudieran reelegirlo una vez, ¿no? Menem, mientras tanto, quería que lo reeligieran por la segunda vez, la ¿no? Entonces le pregunté a Cardoso, le digo, pero presidente Cardoso, usted está haciendo lo mismo que Menem, porque al fin y al cabo están cambiando la Constitución para hacerse reelegir. Y él me dice, bueno, pero yo aspiro a un segundo mandato. Y de hecho cumplió, fue el segundo y se fue, después vino Lula. Menem, ¿a qué mandato aspira? Y le digo, al tercero. Y me dice, no, dice, eso ya no es democracia, eso es monarquía, me dijo Cardoso. Tenía clara la distinción, ¿no? Y en realidad, ya 3 veces es monarquía, como decía Cardoso, ya no es más el sistema democrático. Ahora, ¿por qué? La Constitución nuestra, tradicional, prohibía la reelección inmediata. Uno podía ser 6 años presidente y tenía que esperar otros 6. Es un sistema que hay. Otro sistema es la Constitución mexicana, que prohíbe toda reelección. Se puede estar 6 años y se van a su casa inexorablemente, ¿no? Y el tercer sistema, que es intermedio, que es un poco el norteamericano que ahora tenemos nosotros de alguna manera, es una reelección inmediata y periodos más cortos, 4 más 4, que es lo que tenemos nosotros ahora y lo que tiene Estados Unidos desde siempre. 4 más 4 y chao. Ahora, ¿por qué estas restricciones constitucionales? Porque el argumento que el propio Rovira hace, bueno, si el pueblo quiere, ¿por qué no me van a seguir religiendo? Que fue el argumento de Perón en el 49. Si el pueblo me ama, me va a seguir amando, y bueno, mientras me ame, yo sigo. El día que deje de amarme, me bajo. Y hay una razón muy profunda, que ya está en Alberdi, en todos los constitucionalistas. Porque se supone que la elección presidencial tiene que enfrentar a candidatos que estén en igualdad de condiciones. Es decir, que no estén en el poder en ese momento. Porque si usted tiene un presidente en una campaña que busca la reelección y un candidato que no es presidente y que busca ganarle al que busca la reelección, usted tiene caballo del comisario. Usted juega un partido de fútbol con la cancha inclinada. Entonces, la idea es que la competencia por el poder máximo en una democracia, que es la presidencia, sea en igualdad de condiciones, que los competidores no jueguen uno con hándicap y otro sin hándicap. Y jugar para la reelección desde la presidencia
es jugar con hándicap. Esta es la verdadera razón de los argumentos contra el reeleccionismo, contra la manía de seguir y seguir y seguir. Ahora tenemos ese sistema en Argentina que es intermedio, porque hay una reelección inmediata, 4 años más 4 y chau. Es decir, son 8 y con una reelección en el medio. Bueno, el tema es que Rovira ha planteado en Misiones una reforma constitucional y ha llamado a elecciones para convencionales de constituyentes para que cambien la Constitución, porque quiere implantar, de acuerdo con el viejo proyecto de Perón del 49, la reelección indefinida. Yo lo voy a llamar el reeleccionismo. El reeleccionismo vulnera la democracia porque, primero, como decía, no hay competencia ni igualdad de condiciones entre los candidatos, y además un hombre que se queda en el poder en forma indefinida termina como Castro o como piensa terminar Chávez, es decir, termina dueño del país. Y eso ya difícilmente puede decir uno que es la democracia, ¿no? En realidad, el tema de Rovira en Misiones no es un tema solo de Misiones. Ojo, en la columna de hoy, en La Nación, Joaquín Morales Solá sugiere que es un globo de ensayo. Es decir, largan lo de Rovira para ver si pasa. Si pasa lo de Rovira, y si Kirchner llega a ganar en el 2007, quizá ese mismo proyecto se lance en el plano nacional para que Kirchner tenga la reelección indefinida a partir del 2007. Lo cual podría sorprender porque lo tuvo en Santa Cruz. En realidad, Kirchner fue gobernador por reelecciones indefinidas en Santa Cruz 12 años y todavía sería gobernador si no hubiera ganado la presidencia. Quiere decir que de alguna manera, por eso la interpreta, que está largando desde la presidencia un globo de ensayo a través de Rovira, que es un kirchnerista incondicional, para ver si pasa. Y si llega a pasar, también está lo Felipe Solá en la provincia de Buenos Aires, el reeleccionismo empieza a expandirse como una mancha de aceite hasta que el propio Kirchner pueda, después del 2007, si es reelecto, pretender también la reelección, el reeleccionismo indefinido. Por eso nosotros les vamos a plantear, es importante saber si el reeleccionismo, si la reelección indefinida vulnera la democracia, si es compatible con la democracia que un presidente pueda presentarse indefinidamente desde el poder, desde como caballo del comisario, cada 4 años, para ser reelecto sin límites. Por eso le vamos a preguntar a ustedes, en nuestro televoto, si consideran que la reelección indefinida es compatible o no es compatible con la democracia. Fernando, el texto, por favor. ¿Usted cree que la reelección indefinida es compatible con la democracia? Si usted cree que es compatible con la democracia, llame sin costo adicional al 4110-4181. Si en cambio usted cree que la reelección indefinida no es compatible con la democracia, llame sin costo adicional al 4110-4182. Ahora, también de alguna manera los abusos del poder generan anticuerpos, como los gérmenes. Y en Misiones ha aparecido un fenómeno extraordinario. Ante esta pretensión de reeleccionismo indefinido de Rovira, se ha formado una coalición en Misiones contra la reforma de la Constitución para habilitarlo a quedarse todo lo que quiera. Y esta coalición está integrada por los elementos más imprevisibles, ¿no? Hay peronistas, hay sindicalistas, hay radicales, ¿no? Y todos se han juntado para decirle no a Rovira. De manera que estamos con un globo de ensayo en Misiones sobre si el autoritarismo genera anticuerpos. Y pareciera que en Misiones está generando un anticuerpo. Y quizás lo más notable de esto es que los partidos opositores de Misiones le han pedido nada menos que al obispo de Puerto Iguazú, a un eclesiástico, a Monseñor Joaquín Piña, le han pedido que encabece la coalición, digamos así, o el frente contra el reeleccionismo en Misiones, y Monseñor Piña ha aceptado, lo cual también es muy, digamos, inusual que un obispo entre en la vida política
y encabece una coalición, en este caso, para frenar el apetito voraz de la reelección indefinida. Yo me pareció que era oportuno e interesante para todos nosotros conversar con Monseñor Joaquín Piña. Él está vía satélite, está en Puerto Iguazú, al lado de las cataratas, en Misiones, y vamos a conversar con él. Monseñor Piña, ¿cómo le va? Bien, ¿y ustedes? Buenas noches. Bueno, Monseñor, digamos, no es que no ha ocurrido nunca, ha ocurrido, pero es raro que ocurra esto de que una alianza, en este caso frente a una convención constituyente para cambiar la Constitución, le pida a un obispo que en cierto modo la encabece y que ese obispo acepte. ¿Usted sintió que era algo extraño lo que estaba pasando? Sí, bueno, mire, usted ha planteado una problemática muy amplia, ¿no? Y con muchos elementos que usted tiene que yo no desconozco. Yo no me animo a opinar sobre esta realidad en otras partes del país y concretamente en la capital, ¿no? Yo conozco, me parece, bastante bien la provincia de Misiones y aquí me tenía preocupado desde hace tiempo, ¿no? Este avasallamiento, diría yo, de las instituciones democráticas aquí por parte del Ejecutivo provincial, ¿no? Es algo, me parece a mí, ya muy llamativo, ¿no? Yo no hubiese incursionado nunca en este campo si no fuese por la gravedad que me parece a mí que han tomado las cosas, ¿no? Yo entiendo, yo no soy político, yo no soy constitucionalista, pero yo entiendo que toda democracia se basa sobre la independencia de los tres poderes y sobre la alternancia, por lo menos, en el poder, ¿no? Ahora bien, aquí en la provincia lo que hemos asistido en estos años ha sido de un ejecutivo que ha ido poco a poco, digamos, borrando las diferencias. Ya no existe más una independencia de la justicia. Esto nos alarmó mucho cuando hace unos meses, no hace mucho, ¿verdad?, el Ejecutivo nombró los jueces de la Corte Suprema y bueno, y se veía, digamos, un estilo de gobierno muy autoritario, ¿no?, muy autoritario en todos sentidos. Entonces lo último que faltaba era esto, ¿no?, la cuestión del continuismo en el poder. Y cuando salió la propuesta esa de reforma de la Constitución, yo fui bastante crítico, no solo yo, sino que me parece que es de muchos sectores de la ciudadanía. Yo entiendo que ya no es una cuestión, digamos, de política partidaria, esto ya es una cuestión un poco, digamos, de derecho ciudadano, ¿no? Claro, se suele decir que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Yo creo que esto ha sido lo que ha provocado de que la gente reaccionase de una vez por todas, ¿no? Y que se uniesen en muchos partidos políticos. Se ha conformado llaman el Frente Unido por la Dignidad. Y creo que se trata de eso, ¿no? Se trata de la dignidad realmente, el respeto a nuestra Carta Magna, ¿verdad? Sobre todo cuando ya la cosa se presenta de una forma así ya tan exagerada, ¿no? Una cosa es postular una reelección por un periodo y otra cosa es por tiempo indefinido. Esto, yo no sé qué diferencia va entre esto y una dictadura, ¿no? Monseñor, yo recibí esta noticia, aparte de su aceptación de la candidatura convencional, como un buen síntoma, como un síntoma de que nuestra sociedad todavía tiene anticuerpos frente al autoritarismo. Sí, esto es lo que yo veo positivo, ¿no? Yo veo que felizmente mucha gente se está dando cuenta de esta situación, ¿verdad? Y se han dado cuenta que de alguna manera teníamos que poner un freno, ¿no? Yo no hubiese deseado nunca tener que
postularme, digamos, en un puesto así, ¿verdad? Y como yo le he dicho, mi misión, y entiendo que es otra. Pero ante una necesidad, ¿verdad?, y un reclamo de la sociedad, en el cual yo creo que nos jugamos algo muy importante, ¿no? El futuro de nuestra democracia. No nos costó mucho recuperar la democracia, ¿no? Ahora no la vamos a echar por la borda, ¿no? Monseñor Piña, Luis Novarecio lo saluda. Buenas noches. Bueno. ¿Me escucha, Monseñor Piña? Bueno. Quería preguntarle si esta decisión es estrictamente personal. Entiendo que usted conversó con el cardenal primado, con el Monseñor Bergoglio, y si puede leerse como un comienzo de la Iglesia Católica Argentina para posicionarse frente a lo que usted mismo habló, la posibilidad de una concentración de poder o una dictadura. Sí, no, ciertamente es una decisión personal, pero que yo la consulté no solamente con el cardenal, sino con otros hermanos obispos, ¿verdad? Y tengo que confesar que hasta el momento yo me he sentido muy apoyado, ¿no? Y no solamente dentro de nuestra iglesia, sino que aquí en Misiones, como ustedes seguramente saben, tenemos la presencia de muchas iglesias, ¿no? Y yo tengo muy buena relación con los hermanos separados, pastores, luteranos, evangélicos, y he de confesar que también nos sentimos muy en la misma, ¿no? No solamente eso, sino incluso con la comunidad judía, ¿no? Se me han manifestado algunos miembros de la comunidad judía apoyando esta postura, porque yo creo que algo teníamos que hacer, ¿no? Monseñor, soy Alejandro Rosichner, le quiero hacer una pregunta. Si el gobierno de la provincia es tan autoritario y tiene estas características negativas, al presentarse a elecciones, entonces naturalmente debería perder. ¿Cuál es el peligro? Bueno, el peligro es que ellos naturalmente cuentan con todo el aparato, ¿no? Todo el aparato político, ellos cuentan con el respaldo económico. Este frente que se ha formado no tiene absolutamente nada, ¿no? Por tanto, evidentemente que habrá que pensar cómo se va implementando, digamos, una campaña de alguna forma, que yo no la voy a hacer, porque eso no es lo mío, ¿no? Pero pienso que algo tendrán que hacer los que tienen un poco más de experiencia en el campo político, ¿no? Pero podríamos pensar que hay alguna parte de la población a la cual este rasgo autoritario la conforma, le gusta. Bueno, mire, sabemos cómo lamentablemente se compran las voluntades, ¿no? Y yo estos días traía a colación que ya en aquellos tiempos, en el Antiguo Testamento, la Biblia dice que le compraban a los pobres por un par de sandalias, ¿no? Y creo que eso está ocurriendo hasta el día de hoy exactamente lo mismo, ¿no? Es lamentable, pero es así. Monseñor, le querría hacer ahora una pregunta un poco más, si se quiere, profunda. Ustedes han llamado al frente que han constituido el Frente Unido por la Dignidad. ¿Por qué eligieron la palabra dignidad para ponerle el nombre al frente? Sí, mire, a mí me pareció muy acertado, ¿no? Y yo creo que es la palabra clave, ¿no? Se trata de eso. A mí lo que más me ha indignado en estos años, con este gobierno actual, y no solamente con ese gobierno, ¿no?, es este manoseo de la persona, esta falta de respeto, ¿no? Cómo se compran las voluntades, la conciencia, ¿no? A mí eso me parece tan triste, ¿no? Eso es la falta de respeto y a la dignidad de la persona, ¿no? Monseñor, dos preguntas en una. ¿Tuvo algún contacto, algún sondeo desde el gobierno nacional por un lado y por el otro? Si bien usted ha sido muy cauto y le gusta hablar solo de Misiones, ¿le parece que este fenómeno de concentración se ve en el resto del país? Mire, para mí fue una sorpresa porque yo no pensaba que eso trascendiese como ha trascendido, ¿no?, a nivel nacional, ¿no? Bueno, de hecho, cuando esto se dio, pienso que si desde Misiones podemos prestar alguna ayuda a otras provincias y tal vez al mismo gobierno nacional, porque hay situaciones muy parecidas, ¿no? Y bueno, enhorabuena si podemos ayudar, ¿no? Nosotros estamos para servir.
A ver si lo sigo. ¿Usted dice que a nivel nacional se da algo parecido a lo que se está viendo en Misiones? Digo, yo, como les he dicho, yo no conozco tanto la realidad en otras partes, ¿no? Pero lo que voy escuchando va por este lado, ¿no? Ahora, monseñor, por lo que usted dice y por lo que, desgraciadamente, por la compra de votos que existe todavía en Argentina, ¿usted teme que la campaña que empieza ahora en Misiones por el tema de la reforma constitucional sea una campaña sucia, sea una campaña llena de contaminación política y moral? Eso es todo lo previsible, ¿no? Por lo que hemos visto hasta ahora y por lo que conocemos a estas personas, ¿no? Eso es lo que se puede prever. Pero también, por otro lado, le digo, a mí me llamó la atención de qué manera, usted habla también de las otras comunidades religiosas de la provincia, no solamente la católica, ¿no? Pero también los partidos. Es decir, la coalición que se ha formado realmente impresiona, porque es como que está todo el mundo adentro salvo Rovira, ¿no? En algún momento yo dije que esto era la unión de toda la persona, yo diría, decente, de la persona sensata, ¿no? Ante un abuso tal del poder, yo creo que cualquier persona que piense así medianamente tiene que coincidir, ¿no? Monseñor, es muy probable que esta noche lo esté mirando el gobernador Rovira. ¿Tendría ganas de decirle algo si lo está viendo en este momento el gobernador? Bueno, yo le respeto a él, ¿verdad? Pero me parece que está muy equivocado, ¿no? Usted vio, monseñor, usted tiene sus años también como yo, ¿cuántas veces en el poder se cae en una especie de embriaguez que creen que pueden hacer todo y para siempre? Y finalmente la realidad demuestra lo contrario, ¿no? Lamentablemente es así. Yo, no sé si tenés algo más, Alejandro, para preguntarle a monseñor. No, hubo una afirmación suya en el diario donde usted dice que esto no es una lucha, perdón, que esto es una lucha de la sociedad, no de la política. Yo tengo entendido que la política es uno de los medios por los cuales la sociedad logra mejorar la vida general de la comunidad, ¿no? No entendía muy bien esa separación, digamos. Bueno. ¿Qué sería lo indigno de la política, no? Sí, no, mire, eso es verdad. Lo que pasa es que, mire, la palabra política ha venido a ser bastante ambigua, ¿no? Depende de lo que entendamos por política. Si por política entendemos lo que debería ser, ¿no? La búsqueda del bien común en una sociedad, entonces estamos de acuerdo que eso es política, ¿no? Ahora, si por política entendemos esa politiquería que se estila, ¿no? de la lucha de los partidos y eso, ahí ya no, me parece que no es mi campo este. Monseñor, le agradezco mucho esta conversación. Sé que usted es tempranero, así que no lo quiero tener más horas, pero le voy a hacer una pregunta que no tiene nada que ver con lo que hemos hablado hasta ahora, que tiene que ver con una experiencia personal que yo tuve, que querría que usted me diera alguna explicación. Yo viajando por la Argentina, 2 veces tuve la sensación de que frente a mí estaba la mano de Dios. Una vez fue en los glaciares, en el sur, y otra vez fue al pie de la catarata. Esa sensación de poder por encima de nosotros. ¿Usted también la ha tenido? Sí, mire, me parece muy interesante que usted diga esto, ¿no? Yo creo que la maravilla de esta obra de Dios, ¿no? Ese regalo de Dios que nosotros tenemos aquí en la provincia, ¿no? Es algo que casi necesariamente nos obliga, digamos, a levantar el espíritu, ¿no? Y a trascender un poco, ¿no? Ver que hay algo detrás de esto. Hace bastantes años, ya al principio que yo era obispo de aquí, recuerdo que yo escribí un librito sobre los salmos del Iguazú, justamente para ayudar de alguna manera, al invitar a la gente que nos visita, ¿no? A los turistas, a que de esta obra de la naturaleza en la cual se refleja tanto la grandeza y la belleza de Dios, que esto nos ayude para levantar el espíritu, ¿no? Yo creo que eso es muy bueno. Y bueno, y sería razonable
que si tiene que haber una primera reacción de la dignidad humana contra el avasallamiento, empezara justamente, y está empezando, al pie de las cataratas del Iguazú. Lindo, lindo. Monseñor, muchísimas gracias por esta conversación. Bueno, gracias a ustedes también y saludo para toda la audiencia. Muy bien, muchísimas gracias por habernos atendido. Bueno, vamos a ir a un corte, pero antes vamos a repetir el televoto. Y después les digo qué vamos a hacer. Vamos a primero al televoto y después les digo. ¿Usted cree que la reelección indefinida es compatible con la democracia? Si usted cree que es compatible con la democracia, llame sin costo adicional al 4110-4181. Si en cambio usted cree que la reelección indefinida no es compatible con la democracia, llame sin costo adicional al 4110-4182. Bueno, y en el próximo bloque vamos a ir a una mesa, porque también este no es el único síntoma de los anticuerpos que empiezan a crecer, ¿no? Hace unos pocos días se dio también, un poco con el mismo espíritu, una reunión de dirigentes totalmente heterogénea, donde había dirigentes de todas las direcciones, digamos, que sin embargo, de alguna manera querían unirse también en torno a la idea de dignidad, ¿no? Y hemos invitado a varios de ellos para que nos cuenten su experiencia después del corte. Las siguientes empresas acompañan a Mariano Grondona. No, percibíamos este síntoma de la unión de toda la gente, como decía Monseñor Piña, la gente decente, la gente que no puede soportar abusos, se juntó en Misiones, ¿no? Y simultáneamente que aparecía esta noticia, en Buenos Aires hubo otra reunión que me pareció que tenía como un tono similar, porque se juntaron en toda una mesa dirigentes de las más diversas extracciones y condiciones, ¿no? Tres de ellos están con nosotros acá, está Patricia Bullrich, que está Fernando Iglesias, que es un analista político muy importante, que también estaba, y estaba Raúl Castel, que también estaba López Murphy, unos cuantos más habían que ahora están viajando y demás. Yo dije, bueno, voy a traer tres para que me digan el espíritu de esa reunión, si de alguna manera respondió a lo que acabamos de escuchar a Monseñor Piña. Y yo les cuento algo de Misiones en particular, que no es solamente una discusión por la reelección, sino que ha habido directamente del gobierno kirchnerista de la provincia, por ejemplo, echar a una jueza porque dictaminó en contra de un funcionario provincial la puesta a dedos de 4 miembros en la Corte Suprema Provincial, por ejemplo, el quitar facultades al Tribunal de Cuentas porque dictaminó que los alimentos del programa El Hambre Más Urgente, que era para los comedores misioneros, se lo han robado los funcionarios del gobierno de Rovira, entre otras cosas. Además, no es solamente el artículo 110. Y el Frente, por ejemplo, incluye a radicales, a un sector de los peronistas, incluye al Partido Socialista, incluye a la CGT con 31 sindicatos, incluye al CTA con 10 sindicatos e incluye, además de las 3 iglesias que mencionó el obispo Piña, además, unas 16 organizaciones, entre vecinalistas, organizaciones provinciales de distintos tipos y demás, por el problema de la actitud absolutamente totalitaria que tiene el gobierno provincial, que es un cargo del gobierno nacional y que en Misiones y en Jujuy ya tienen organizados grupos de choque y demás. No es que lo van a hacer, ya lo tienen. En el caso puntual de Jujuy han armado una fuerza de unas 500 personas que dirige una dirigente kirchnerista que se llama Milagros Salas, y ya directamente atacar físicamente a los dirigentes de los organismos de derechos humanos, a los sindicatos opositores, etcétera, etcétera, entrar en las cárceles en cualquier horario, esperar la salida de los presos, reclutarlos oficialmente como fuerza de choque. Ya está implementado el fascismo en Jujuy, y eso es lo que
que avanzan en todo esto. Por eso la preocupación del día martes de juntarnos con Carrió, con López Murphy, con Patricia, con Iglesias, con un montón de gente, que acá es un problema grave, no es un problema filosófico, Mariano, venir a su programa a hablar de las libertades públicas y de las libertades democráticas. Esta gente ya está armando, ya está dándole forma al armado de un Estado o prefascista o fascista directamente, según como le vengan las condiciones políticas. Por eso saludamos lo de la Iglesia, saludamos la hidalguía de Monseñor Piña, que con 74 años toma este paso, y puntualmente lo del nombre. Unidos por la dignidad, sí. Porque acá hay gente de izquierda, derecha, acá hay gente con buen nivel económico en ese frente, pero hay 41 sindicatos, hay organizaciones aborígenes ahí, están, no importa si son judíos, católicos o protestantes y demás, están todos juntos defendiendo misiones de que no pase esto. Donde esto pasa, lo del 83, del 76 al 83, ya dieron el primer paso para institucional una dictadura civil en la Argentina. ¿Es para tanto, Patricia? El objetivo de la reunión que tuvimos esta semana, que la convocó una institución que se ha construido a partir de una serie de dirigentes sociales e intelectuales como Horacio Salas, Ernesto Yo, gente de la cultura como Abel Poses, que viene del peronismo, como el filósofo Guillermo Masi, Brailovsky, Fernando Sapsay, es decir, gente de mucho peso, que dijo, tenemos que encontrar un lugar suprapartidario que no sea desde la posición de un dirigente para empezar a discutir temas de fondo como los que está planteando Castells, para generar un espacio de diálogo diverso y encontrar caminos de trabajo en común, que serán sobre aquellas cosas en las que podemos unirnos. Entonces, la reunión del martes a mí me parece que fue realmente importantísima. Había dirigentes sociales y políticos como Raúl Castells o como Toti Flores, que también viene de una experiencia piquetera, estaba Ricardo López Murphy, estaba Elisa Carrió, había intelectuales como Fernando Iglesias, Fernando Sapsay, Horacio Salas, Guillermo Masi, bueno, estaba yo también, y estaba Chironi del radicalismo, y realmente se logró un diálogo muy importante. ¿Cuál fue la base del diálogo? ¿Qué es una constitución? Una constitución es la capacidad de encontrar los puntos en común, los consensos, para lograr que todas las ideas convivan en una sociedad y que no haya una ideología de Estado, sino que todos podamos convivir, por supuesto, dentro de ciertos límites. Decimos, bueno, los límites son democracia, república, igualdad, esos son los consensos básicos, y los límites son, por supuesto, no romper ese acuerdo. Y creo que empezamos, para mí, a romper una barrera. El gobierno, hasta ahora, ¿qué decía? Se juntan, se mezclan, se juntan los opuestos. Sí, sí. Y lo decimos, y yo lo digo sin ningún tipo de vergüenza, sí. Porque juntar los opuestos, aceptar al otro, aceptar al que piensa de otra manera, eso es lo que necesitamos en la Argentina, porque entre el pensamiento que puede tener Castells, la vivencia que él puede tener, el análisis que puede tener Iglesias, la experiencia que puede tener Carrió, López Murphy u otros intelectuales, eso es un país. Eso es lo que necesitamos, que ese pensamiento diverso construya una dirección de la Argentina. ¿Y qué es lo que hace el gobierno? El gobierno junta, pero de una manera espuria. Junta no a través de la idea, sino a través de la imposición, a través del recurso económico, a través de la prebenda, a través del presupuesto del Estado. Frente a esa forma de juntar, que es la imposición de uno sobre todos y con los recursos del Estado, ¿qué hay que oponerle? La construcción del consenso a través de una idea muy amplia,
una constitución tiene que ser una Ahora, idea amplia. A mí me gustaría preguntarle a Fernando, que es como analista, yo tengo una alegría frente a esto que dice Patricia. Yo soy pesimista, creo que esto lo dicen cuando están en la oposición, cuando están en el gobierno, incluso el gobierno que usted tenían superpoderes, querían reforma, Alfonsín quería el tercer movimiento. Digo, ¿no será que la clase dirigente argentina no sabe gobernar, sino es hegemónicamente, no respetando a la oposición, degradando al que piensa distinto? Yo espero que no. Y yo, cuando uno analiza el espectro político argentino, digamos, y excluye la parte del gobierno, yo veo un centro izquierda, digamos, Carrió, Wiener, un centro liberal, Patricia, López Murphy, un centro más empresarial del tipo de Macri. Y cuando yo comparo esa clase política argentina con la clase política de otros países, como es la chilena, para poner un buen ejemplo, la italiana, la española, no veo que haya una gran diferencia. Quiero decir, no creo que haya una anomalía en la clase política argentina que impida gobernar respetando las reglas democráticas. A mí me gustaría, y lo dije en la reunión, la señora Cristina de Kirchner, cuando estaba en la oposición, estaba en contra de los superpoderes y estaba en contra de los decretos de necesidad y urgencia. Cuando estuvo en el gobierno, quiso exactamente lo contrario. A mí me gustaría ver, y lo dije en la reunión, un acuerdo a futuro de la oposición argentina, ya sea que pertenezcan al arco político de derecha, de centro de izquierda, un acuerdo de que ninguno de esos dirigentes que critican justificadamente lo que está haciendo el gobierno, lo asuma como compromiso a futuro. Yo, en el futuro, si tomo el gobierno, no voy a inmediatamente quitar los superpoderes, voy a gobernar sin decretos de necesidad y urgencia, voy a volver a reformar y darle una función legislativa al Parlamento para que no sea como es ahora la escribanía. Y si nuestra clase política no es anómala, ¿por qué cuesta tanto que funcione bien, digamos? ¿Por qué los gobiernos después empiezan a torcer? Pero yo no dije la clase política no es anómala. Yo dije en especial los dirigentes que estaban ahí, que son en general... Mirá, yo lo voy a decir así. Yo creo que en la Argentina el siglo XXI, el nuevo milenio político no empezó. Cuando uno ve los actores políticos, que son básicamente los del gobierno y las acciones políticas del gobierno, encuentra que básicamente son los mismos actores políticos que estuvieron durante la segunda mitad del siglo XX. Cuando vos analizás la segunda parte del siglo XX argentina, digamos desde 1946, cuando el peronismo llega por primera vez al poder, han pasado 60 años, en los cuales el 45% del tiempo ha estado el peronismo en el poder. El peronismo sigue hablando como si no tuviera responsabilidades en el desastre que es la República Argentina, especialmente en lo institucional, pero también en los índices enormes de pobreza y de indigencia que hay. Y el peronismo sigue hablando como si hubiera estado en la oposición, como si no hubiera participado. El partido que más ha estado en la oposición, casi al mismo tiempo que el radicalismo y que el partido militar, ha sido el peronismo. Por eso te digo que me parece que en muchos aspectos, cuando yo veo la campaña presidencial para el año que viene, con los dos candidatos que parecen ser los principales, Kirchner, que es el peronismo que compra el radicalismo, y Labaña, que es el apoyo, por un lado, del dualdismo, es decir, el peronismo de la provincia de Buenos Aires, y el alfonsinismo, que es el radicalismo de la provincia de Buenos Aires, veo otra vez a dos de los tres actores que han sido los responsables principales de la catástrofe política nacional. Y cuando voy a una reunión comunitaria donde veo a López Murphy, a Patricia y a Carrió, veo dirigentes que tienen una historia, que vienen también de la experiencia del siglo XX, pero que me parece que son una clase dirigente con una capacidad de respeto de las instituciones republicanas y con una visión del país mejor. Habría que conseguir otros votantes entonces. Bueno, la sociedad... Sí, ¿no? ¿Saben dónde hay? No, lo que pasa es que a mí me parece que dos cosas, ¿no? Primero le voy a responder a Luis, porque la alianza tuvo muchos problemas, pero si algo no tuvo fue una lógica hegemónica, porque si hubiera tenido una lógica... Superpoderes y decretos de necesidad y urgencia tuvieron, si hubiera tenido una mínima lógica hegemónica, sí, o le diría que el final hubiera sido otro. Pues que no pudieron, pero superpoderes tuvieron, decretos de necesidad y urgencia tuvieron. Hay algo que dijo Fernando Iglesias que es muy importante. En la Argentina parece que hubiera como un sistema que tiene dos partes. Una parte es la construcción de una política que solo defiende el poder. Y otra parte, que tiene que ver con un sector del radicalismo, tampoco todo el radicalismo, es un radicalismo que termina siendo funcional a ese poder. Ese radicalismo que
permanentemente cuando está en el gobierno termina perdiendo el gobierno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que salir en la Argentina? De esa lógica, de un poder hegemónico y un poder que cada vez que está en el gobierno termina fuera del gobierno rápidamente. ¿Por qué? Porque de esta manera lo que terminamos generando es una democracia incompleta por estas dos partes. Por eso es importante en este momento pensar un sistema político distinto, que construya sobre una base de poder diferente. ¿Y esa base de poder diferente qué es? Democracia, república, capacidad de entender al otro y por supuesto una base de igualdad, porque tampoco existe democracia si no hay una base de igualdad. No puede haber democracia cuando hay 50% de la población que está bajo la línea de pobreza, que sufre el desempleo y que además se genera a partir de eso una lógica clientelística, una lógica de compra de voluntades. Ojo, que las voluntades no solamente se las compran a los humildes, porque a los primeros que le compran las voluntades en ese país es a muchos empresarios que son los primeros que se acomodan rápidamente al poder. Entonces, no pensemos que solamente esto... entonces, ¿esto qué necesita? Otro tipo de poder. Le tenemos que enfrentar a este poder corporativo, hegemónico, otro tipo de poder. Y eso es lo que tenemos que hacer sin seguir más... ¿Por qué? Porque a mí lo que me da la impresión es que algunas veces algunos sectores de la oposición lo único que hacen es responderle a Kirchner. Entonces, en vez de hablarle a la gente, le hablan a Kirchner. Y tienen miedo de juntarse con otros. Tienen miedo por el qué dirán, ¿no? Parecen digamos, estas personas que por ahí tienen ciertos prejuicios, ¿no? Tienen miedo al que dirán. No hay que pensar más en Pero el esta reunión le habla a la gente. Parece ser una iniciativa muy reducida, como si ustedes mismos dijeran no vamos a jugar el juego del poder, vamos a manifestar nuestras buenas intenciones. ¿Para qué sirve esto? ¿Cómo construye esto? Bueno, yo creo que, ¿por qué para mí le habla a la gente? Porque yo estoy convencida que en este momento hay un espacio social que quiere, como está sucediendo en Misiones, que quiere unirse atrás de determinados objetivos. Si en este momento nosotros, mañana hay otro intento de avasallamiento, como dijo hoy un periodista en el diario La Nación, que podría, y usted lo acaba de decir, que esto podría ser el principio de una serie de cambios en la Constitución, inclusive en la Constitución Nacional, no solamente en las constituciones provinciales. Entonces, si esto sucede, nosotros tenemos que animarnos a salir a la calle, manifestar pacíficamente, trabajar no solo en reuniones en hoteles, sino con la sociedad. Yo hace pocos días fui a un acto que convocó Nito Artaza. Yo lo leí por los diarios, que Nito Artaza iba a hacer un acto, y fui. Quiero hacer un reconocimiento, fuiste una de las pocas. Ahora, digo... a mí nadie me invitó, yo lo leí en los diarios y dije, era el día de bueno, venga, pero era el día de los superpoderes, no apareció nadie. O sea, bueno, yo creo que esto que me alegro también tendría que ir de la mano, y me gustaría preguntarle a Castel, de la generosidad de los dirigentes, de ceder los lugares que yo no alcanzo. ¿Usted ve que son generosos los dirigentes? Si no voy yo... No, a mí me parece que se está avanzando, no se está poniendo en primer lugar las diferencias ideológicas, sino que empieza a haber conciencia que acá peligran las libertades democráticas, las libertades públicas, que vamos a un proceso totalitario, a una dictadura civil, y entonces, por ejemplo, hasta en la fábrica, los obreros jóvenes, por ejemplo, repudian que el kirchnerismo se haya dado superpoderes, que manejen con decreto y demás. Por ahí el viejo obrero peronista de antes y demás, por ahí lo justifica, porque bueno, es parte de una vieja cultura política, pero la juventud en las fábricas rechaza lo que está haciendo el kirchnerismo de manejarse esto. Y entonces lo que está viendo, me parece, es como que hay una conducta madura, que ya en vez de ir a la discusión ideológica o partidista o esto que el otro, no, empujar a que se haga esto. Por ejemplo, que al ingeniero Bloomberg, que está acá,
le corten cada vez que sale en un reportaje radial desde los servicios de inteligencia, le corten la comunicación para que no pueda salir en un reportaje radial o no le permitan ir a una cancha a propagandizar el problema de los reclamos de los familiares que han perdido sus seres queridos, es parte de una visión absolutamente totalitaria. Por eso el problema no es que este tema en este programa es un problema de debate de opiniones. Estamos en los umbrales de un drama. Yo quisiera hacer, con esto, Raúl, permítame, Patricia, un comentario por ejemplo, muy importante con el Bloomberg. Inauguramos el lunes la estación de servicio desde el martes hasta el día de ayer del gobierno presionando por todos los medios a ver cómo pueden hacer para cerrar la estación de servicio. Que tenemos los comedores como Puerto Madero, grupos del gobierno yendo a agredir físicamente a la gente que va a comer ahí para que no vayan a un comedor comunitario. A este nivel de intolerancia, por eso como lo sufrimos cotidianamente, no es que ponemos énfasis en esto porque nos parezca un problema filosófico, sino un problema casi de sobrevivencia. No queremos otra dictadura. Perdóname, con un tema muy importante, Patricia. Y el problema puntual, ¿por qué defendemos a los periodistas así sean de posición muy de derecha, contraria a lo que nosotros pensamos? Porque si no defendemos el derecho a opinión del otro, aunque piense diferente a nosotros, hoy es con ellos y mañana va a ser con nosotros. Yo quiero hacer cargo al gobierno nacional de las declaraciones que hoy hizo Alberto Fernández. Alberto Fernández hoy dijo que en la marcha que está convocando el ingeniero Bloomberg, él debe de hacerse cargo de los problemas de seguridad que puede haber en esa marcha. Alberto Fernández es el que se tiene que hacer cargo con Aníbal Fernández y con el presidente de la Nación, porque lo que están anunciando con eso es que ellos están organizando las provocaciones en esa marcha. Están ellos hoy anunciando que van a organizar provocaciones. Y es muy importante que desde el día de hoy la gente que quiera ir pueda manifestarse en paz y no bajo este principio del terror y del miedo, porque muchísima gente va a decir, y si pasa algo no voy a ir. Entonces, esto es lo que se está organizando atrás de esta declaración de Alberto Fernández. No, yo quería también contestar un poquitito lo que decía Luis. Yo creo que hay una parte de razón en lo que decís. Está muy bien la defensa del espacio republicano, de las instituciones, y es muy importante que la oposición se una y se comprometa a futuro con respecto a esto. Pero esto tiene que ser, para mí, la base, el piso, no puede ser el techo. Y en ese sentido yo creo que es importante reuniones como la de IDEAR. Porque, ¿cuál es el proyecto básico del gobierno? El proyecto del gobierno básicamente es el mismo del año 45. Es un proyecto que ya era obsoleto en el año 45. Es decir, un país basado en una industria manufacturera de muy bajo contenido tecnológico, mano de obra intensiva, y por otra parte subsidiada por la extraordinaria productividad del agro argentino. Este es el proyecto del 45, era un proyecto ya viejo cuando se intentó imponer en el 45 y es en el que seguimos. Yo creo que en esto la oposición tiene que terminar de avanzar. O sea, tenemos que buscar un modelo de país que no sea nacionalista, no en el sentido de no defender los intereses nacionales, sino que sea un país orientado al mundo, y la oposición tiene que tener una posición clara sobre qué quiere decir la orientación al mundo. Muchas veces se habla, por ejemplo, del pacto de la Moncloa. Usted, Grondona, lo menciona. Yo creo que lo fundamental de la España, de la gran evolución que hubo en España, no ha sido el pacto de la Moncloa. La evolución fundamental ha sido el haberse integrado a la Unión Europea. Ese ha sido el gran salto de España, ha sido el gran salto de Italia y ha sido en gran parte el gran salto de Chile. Es un país que tiene acuerdos con 18 de libre comercio con los 18 gobiernos. Ese es un punto que la oposición tiene que desarrollar para no quedarse en el piso de la oposición a los avances antirrepublicanos del gobierno. Y el otro punto para mí es también el problema del industrialismo. No podemos seguir hoy la riqueza en el mundo. Los países que son ricos en el mundo no son países industriales, son países que se basan en la producción de información, en la producción de conocimiento, en la producción de innovación, en la producción de diversidad cultural. Y hacia eso, en ese aspecto, la Argentina tiene condiciones especiales para destacarse y para ser competitiva, no en el trabajo manufacturero en fábricas, que es lo que propone hoy el gobierno. Siguen hablando de modernizar y de industrializar como si fueran la misma cosa. Eso es un disparate que en ningún lugar del mundo sería aceptado. Y la oposición tiene que hacerse fuerte también en esto, en tener
un proyecto de país diferente, orientado al mundo y orientado hacia una sociedad que es postindustrial y que es global, y ya no es más industrial y nacional. Yo les agradezco muchísimo y que me parece que nos estamos empezando a juntar. Esto es lo que está pasando en la Argentina. Los más diversos. Porque nadie renuncia a su identidad, nadie renuncia a su ideología particular, pero empieza a considerar que necesita también del otro, aunque el otro no piense como él. Me parece que esto es un hecho democrático, digamos, ¿no? Mariano, el miércoles, no se olvide, por el 82% de los jubilados y el reajuste de todos los saberes para 4 millones de personas, lo volvemos a invitar a usted, a Patricia, a Iglesias y a todos, que todos apoyen el derecho de los jubilados a cobrar lo que por ley le corresponde. ¿Pero dónde va a ser la reunión? En Congreso, ¿En Congreso? Dígalo bien. En el Congreso de la Nación, en Rivadavia y Callao, a las 14 horas este miércoles próximo, y nos parece que es casi una obligación moral de todos, incluyendo de los jóvenes, apoyar que se le pague lo que por ley le corresponde a cada persona mayor, que es el 82% que ya dictaminó la Corte Suprema y que algunos esperan a ver si se mueren un poco más de jubilados para que algún día pagarlo. Bueno, muchas gracias a todos, y en el próximo bloque va a venir con nosotros para explicarnos qué va a pasar el 31 de agosto el ingeniero Bloomberg. Tenemos que hacer el televoto, perdón, me había olvidado. Recuerdo el televoto. ¿Usted cree que la reelección indefinida es compatible con la democracia? Si usted cree que es compatible con la democracia, llame sin costo adicional al 4110-4181. Si en cambio usted cree que la reelección indefinida no es compatible con la democracia, llame sin costo adicional al 4110-4182. Voy a mostrar un volante, como se dice, donde se invita al acto del jueves 31 de agosto. Fíjense, porque tiene sus detalles esto, ¿eh? Jueves 31 de agosto, 19 horas, todos a Plaza de Mayo. Está la foto de Axel Bloomberg. Vos podés ser la siguiente víctima. Seguridad y justicia para todos. Acompañanos. Fundación Axel Bloomberg. Pero fíjense este detalle que es típico del ingeniero Bloomberg, ¿eh? Volante entregado en mano, no arrojar en vía pública. ¿Eh? Hay que hacerlo como debe ser, ¿no? Ya en el bloque anterior lo veían a Bloomberg algunos Castells y Bullrich y ya decían que apoyaban su iniciativa, ingeniero, pero también han llegado inquietantes versiones de trabas. Les traban los celulares, no los dejaron entrar en cuál cancha, Independiente. La cancha de Racing, ¿no? La cancha de Racing. Que digamos desde el Ministerio de Seguridad de la provincia, imagínense, no nos permiten entrar a ciudadanos a dar una vuelta con víctimas. ¿Con qué argumento? Bueno, ningún argumento, directamente no lo autorizaron y listo. O sea, fíjese, entonces el señor Alanián está del lado del delincuente, quema los archivos del delincuente. A las víctimas no nos deja entrar a la cancha para manifestarnos y pedir, digamos, que la gente vaya a Plaza de Mayo a una marcha. Imagino que una de las cosas que debe pensar ese tipo de personas es que usted está haciendo política con el tema de la seguridad, como ha dicho el presidente. ¿Qué respondería a eso? Bueno, yo no estoy haciendo ninguna política con eso, digamos. Hoy mi único objetivo, tengo, digamos, el tema del juicio de Axel, que para mí es lo más importante, y después, digamos, es el tema de esta marcha, que yo hubiese preferido que se demore unas semanas más, terminado el juicio, pero la gente la está pidiendo a la brevedad por los graves problemas que se presentan todos los días. Entonces, estoy luchando para que esta marcha, digamos, con muchísimas otras víctimas, estamos organizando con ONGs, y digamos lo que nosotros queremos en esta marcha, ir con propuestas concretas, digamos, para que de alguna manera el Poder Ejecutivo los tome en cuenta y quizás las pueda implementar. Yo creo que otra respuesta que usted podría dar es que el sentido de hacer política es precisamente esto, mejorar la calidad de vida de la gente, que en ese sentido no está mal hacer política, ¿no? Bueno, puede ser, correcto. Hoy expresarse los ciudadanos democráticamente. Sí, con luchas digamos, valiosas, importantes. Hoy lo traía Patricia Bullrich y realmente es impresionante la frase del jefe de gabinete. Dice, lo hace cargo a usted para que sea
cargo de las consecuencias que la marcha. Eso y decirle, ojo Bloomberg, que si hay disturbios, la culpa es suya. Bueno, eso yo lo he hablado con el jefe de no con el jefe de gabinete, con el ministro de Interior el día viernes, antes de hacer, digamos, que nosotros citamos a todos los medios para anunciar la fecha, la hora. Lo llamé y le dije, mire ministro, quiero adelantarle para que usted sepa, no se entere por los medios, sino que va a ser el día 31 de agosto a las 19 horas. Y le digo, bueno, necesitamos que esto se haga en un marco de orden, como ha sido siempre en nuestras marchas, y que necesitaríamos, digamos, su colaboración con la Policía Federal. Toma en cuenta todo, inclusive ese día, fíjese que habían anunciado que querían hacer un escrache frente a la Fundación con este tema, y digamos la Policía Federal tomó los recaudos necesarios, no hubo ningún problema de ningún tipo, pero digamos el ministro en ese sentido colabora. Me extraña mucho del jefe de gabinete, digamos que es más político. Realmente muchas veces que nosotros hemos ido con cosas concretas al jefe de gabinete nunca en realidad se han conseguido. ¿No es así con el ministro del Interior? Pregunta ingenua la que le hago, ingeniero. ¿Lo han tratado de persuadir desde el gobierno para que no haga la marcha? No, para nada, que tengo que ser honesto. Sí, pero vienen por otro lado otras cosas que salen, digamos que usted ve que los celulares se cortan, que usted no puede hablar con la radio, usted no puede entrar a una cancha de fútbol, tiene el otro problema, digamos, aparecen ciertos afiches en las calles, yo no sé quién lo financia, todo eso, y después realmente cuando también, inclusive lo que decía hoy Castel, que fue llamado del Ministerio del Interior, digamos, y llamado del Ministerio de Bienestar Social para que no participen en la marcha, y así como eso, sabemos de infinidad de llamados que están recibiendo víctimas para que no concurran. Claro, es una especie de paradoja, ¿no? Porque usted, y a mí me consta porque ya llevo desgraciadamente bastante tiempo en esto, usted actúa por razones éticas, públicas, pero no políticas, en el sentido partidista de la palabra, ¿no? Pero el gobierno parece interpretarlo, como decía recién Alejandro, que usted lo hace por política. Hay como una especie digamos, incomunicación. El gobierno cree que usted está haciendo política y usted cree que está haciendo, si se quiere, política, como dice Alejandro, una política grande, pero no partidista. Bueno, por eso mismo nosotros pedimos a la gente que no venga con ninguna pancarta política, esto es con una vela simbolizando la vida y digamos vamos como propuestas concretas y realmente lo que nosotros necesitamos que sí, si hay pancartas que sean de las víctimas, ¿no? Que son muchísimas. Yo me pregunto, como me pasó ayer, de esa cruzada de Axel por la vida de nuestros hijos, que lo firmaron 5.545.000 personas, ¿cuántas de esas hoy ya no están? Ayer una madre, en una inauguración de un mural en Longchamp de Iraizuz, que él perdió su hijo también, hizo un mural alusivo en memoria de su hijo, y también estaban los nombres de, creo que 67 víctimas, entre ellas estaba Axel, y realmente vino una madre a abrazarme, dice, mire, mi hijo estaba tan contento de firmar en la cruzada, dice, demás, y ya no lo tengo más, lo asesinaron. Y así como eso, hay muchísimos, ¿no? Me parece que la nueva estrategia para desinflar la marcha va a ser que van a decir, Bloomberg va a ser candidato a gobernador de Buenos Aires, como si esto fuera un delito, dicho sea de paso, ¿no? Que me parece estupendo si quiere serlo o no. Pero digo, ¿usted está preparado para contestar a eso? Van a decir, esto lo hace porque es la plataforma de lanzamiento de su candidatura. Mire, como yo bien le dije hace un ratito, hoy lo que me ocupa es el tema del juicio de Axel, que para mí es lo más importante que yo tengo en estos momentos, que no solo quiero ir sobre estos 17 imputados, sino que hay gente mucho tan o más responsable que ellos, como son estos jueces Cavallo y Ballesteros, donde durante 3 años tuvieron escuchas telefónicas, cómo operaba esta banda, cómo se vendían coches por 500 pesos, Zagorski que estaba relacionado con policía, que tenía su protección. Fíjese cuánta gente ha muerto en robo de automóviles, y que no hay responsables. Falsificación de documentos públicos en el Congreso de la Nación, con un hombre, Reinaldo Reynoso, que lo hacía. 3 años nunca hicieron nada. Bueno, esperemos que ahora en el Consejo de la Magistratura, digamos con el apoyo, se pueda a lo mejor destituir estos jueces. También lo que ha hecho esta semana la fiscal Rita Molina, que realmente la aprecio de todo corazón, la fortaleza que ha tenido y de ir a acusar, en este caso, a los fiscales Sica y Quiroga, diciéndole, señores, ustedes tuvieron
durante 4 meses todos estos expedientes parados, estaba la orden de captura de esa banda, no hicieron nada. Lo mismo para la Policía Federal, a este Schettino, digamos, que estaba al frente de la División Antisecuestros. Imagínense, tenía 80 hombres, entre oficiales, 12 móviles, no pudieron ir a la Panamericana 202 a buscar a estos delincuentes. Esta es una realidad. Entonces, yo creo que eso es lo importante que tengo en este momento, y como le dije antes, digamos, lo que me preocupa es el tema de la inseguridad. Fíjese la cantidad de hechos que tenemos todos los días, nuestros queridos mayores, nuestros abuelos. Fíjese, cuando el año pasado teníamos registrados en la Fundación 1.319 casos de gente que fue atacada, 50 de ellos muertos, el 75% de eso fue en la provincia de Buenos Aires. Lo que llevamos de este año, de enero a junio, ya van 1.050 casos solo en la provincia de Buenos Aires. En la semana pasada, a este señor que mataron, yo lo sigo, estos son que hago seguimiento de los casos. Torres, 70 años, lo asesinan, le clavan unos cuchillazos en el corazón. A todo esto después atacan a otro matrimonio de 77 años. Esto acá en San Fernando, no es que es en otro, muy cerca. Y realmente lo que tenemos que conseguir es, como yo estuve hace una semana en Mar del Plata, hay hechos que son realmente terribles. Fíjese, se detuvieron de enero a junio, solo en Mar del Plata, 780 menores en asaltos con armas, donde en pocas horas se los devolvieron a sus progenitores, a 480 de ellos. Después de eso, varias veces fueron detenidos 5 y 6 veces algunos de ellos. Esos temas los tenemos que solucionar, no podemos seguir de esa misma manera. Y como eso hay infinidad de otros problemas relativos a seguridad. Yo he ido a dar una charla a toda la gente de la costa en Santa Teresita. Había 2.000 personas en el teatro. Después de explicar todo lo que nosotros queremos hacer respecto al juicio por jurado, otras cosas que tenemos siempre en mente, la gente se paraba y explicaba a cada uno su caso. Realmente es terrible. Inclusive nos llaman fiscales de la provincia de Buenos Aires, dicen, mire, no digan el nombre mío porque si no voy a tener problemas, pero la doctora Falvo estuvo recorriendo la Fiscalía de la provincia de Buenos Aires y diciéndoles que no den prisiones preventivas, porque dice las cárceles están llenas y que entonces el fiscal dice, ¿qué podemos hacer? Entonces a ese individuo le van a dar el juicio de aquí al 2009. Espere, porque me quedé impresionado. Usted dice que la Procuradora de la Corte de Buenos Aires pidió a los fiscales que no den preventivas porque no hay lugar. Sí. Eso manifestado por fiscales. Entonces usted fíjese, esos hombres que siguen robando y estando en la calle. Entonces esa es la situación que estamos viviendo y eso es lo que le vamos a pedir. Una pregunta, ingeniero, de los que cometen delitos hoy en día, ¿cuántos son reincidentes? ¿Qué porcentaje de reincidentes hay en los delitos? Bueno, yo no lo tengo exactamente eso, pero son importantes la cifra de gente que reincide, y eso es una de las cosas que nosotros siempre pregonamos y que de alguna manera vamos a pedir, esta política de Estado para el trabajo en cárceles, que eso es fundamental. Yo creo que esa es la clave, digamos, que la gente cuando esté en la cárcel aprenda un oficio, que después esté el control, cuando salen también de ellos, un seguimiento específico, es uno de otros temas de dentro de los petitorios que estamos concientizando. Bueno, todos recordamos las manifestaciones que presidió el ingeniero Bloomberg, fueron ejemplos de civismo. Ustedes recordarán todo, el silencio, las velas, el orden. Y a mí me da la impresión de que por lo menos Alberto Fernández, de lo que dijo, quiere generar una sensación de temor, de que puede haber líos, puede haber incidentes, como para que la gente o alguna gente se asuste y se abstenga de ir. ¿Usted tiene esa sensación? Bueno, yo creo que lo que ha dicho es desafortunado porque es el Estado el que tiene que garantizar el orden, es su función primordial, así que yo lo hago responsable a él, digamos, de estos dichos y digamos si algo ocurre, porque entonces quiere decir que el Estado no sabe mantener el orden. Dígame, ¿por qué es importante que vayan 100.000 personas y no solo 1.000 a la marcha? Bueno, mire, aunque tengan que ir yo solo, yo voy a la marcha. Se lo digo así de
de simple, pero digamos es importante porque el número de alguna manera obliga y presiona con las propuestas para que de alguna manera, usted fíjese cuando fue nuestra tercera marcha al Congreso, había unas leyes que estaban pendientes y antes que llegue la marcha ya habían sido aprobadas. Entonces, o sea que la presión tiene sentido. Tiene sentido. Por supuesto. ¿Usted va a hablar en la... Por supuesto, voy a hablar y vamos a presentar estas propuestas que estamos concientizando con todo el grupo, digamos, de colaboradores, ONGs y demás. Hay cosas que son muy simples, son pedir una policía para todo el país, que lo había anunciado el mismo gobierno después de nuestra primera marcha con ese programa nacional de seguridad y nunca lo hicieron. Y no es tan difícil de implementar porque la Policía Federal acompaña en las provincias a los jueces federales y después se dedica de los pasaportes, agregar gente, agregar medios. Usted fíjese, los delincuentes cruzan de la capital, pasan la General Paz y ya no hay conexión. Cuando va al interior del país es peor. Tenemos temas que también están pendientes de hace mucho tiempo también que tiene que hacer el Poder Ejecutivo, como es tener unos DNI que no sean falsificables. Fíjese, esta banda, yo lo veo en el juicio de Axel, todos tienen 2 o 3 DNI, con su foto, con distintos nombres, que fueron capturados en distintos lugares y lo largaron porque esa persona no tenía antecedentes. Es ridículo que hoy, en la época que vivimos, estemos con documentos que se puedan falsificar con esa facilidad, ¿no? Hago una pregunta personal. Cuando estuvo la mamá de Axel con un testimonio impresionante, dijo algo que nos conmovió a todos, que se siente sola, que desde el lado del Estado, que nadie del Estado se preocupa por ella. ¿Le pasa lo mismo? ¿Se siente solo? Bueno, realmente uno ve el trato, digamos, que reciben todos estos delincuentes y cómo los llevan, cómo lo protegen y las pavadas que uno tiene que escuchar de abogados defensores que se oponían a que viajen en el mismo micro que los llevaban de ahí a la cárcel mujeres con hombres. Entonces yo me pregunto, ¿y en la calle cómo viaja la gente? ¿Hay colectivos para hombres, colectivos para mujeres? Realmente uno a veces escucha y realmente yo veo que tenemos una falla grande en las instituciones, entre ellas porque en el caso del juicio de Axel, fíjese que hay testigos de identidad reservada, testigos encubiertos que se tuvieron que ir del país porque eran amenazados y nadie los protegió. Fíjese mismo en el juicio, un prefecto que llegó a captar cómo un imputado le hacía una seña a un testigo que le iba a cortar el cuello. Imagínense, esto está pasando hoy. Bueno, lo que decía María Elena era justamente que muchos testigos potenciales estaban atemorizados. Aterrados de declarar. Yo creo, Juan Carlos, que ya se demostró y se va a volver a demostrar cuando la sociedad está muy preocupada con un tema como en este caso de la inseguridad, y se manifiesta pacífica y civilizadamente, es una presión formidable. Porque no es solamente la gente que se manifiesta, que sean 100.000 o sean 150.000 o sean 80.000, sino los millones que la ven. Acá es como que hay algunos miles que se manifiestan y hay algunos millones que los ven. Entonces este impacto, sobre todo cuando es un impacto que está fundado en un hecho real, no es que estamos inventando un programa de gobierno, estamos reaccionando frente a una situación que la siente prácticamente toda la ciudadanía, ¿no? Por eso yo le pido a la gente de todo corazón que estemos todos unidos, que estemos en la Plaza de Mayo el 31 de agosto a las 19 horas. Estemos todos juntos para cambiar todos estos graves problemas tenemos de inseguridad. Bueno, les vuelvo a mostrar a la cámara 1, como me dicen, la 1. Todavía no aprendí, ¿saben que hay 3 cámaras? Siempre es 1, 2, 3. Yo nunca sé cuál es la 2 y la 3. Ahora me dicen que la 1 está acá. Esta la 1. Bueno, jueves 31 de agosto, 19 horas, todos a Plaza de Mayo. Vos podés ser la siguiente víctima. Seguridad y justicia para todos. Acompañanos. Fundación Axel Bloomberg, volante entregado en mano, no arrojar en la vía pública. Nos veremos allá y cuenta con el apoyo no de nosotros simplemente, sino de muchísima gente. Muchas gracias a ustedes. Gracias por poder difundirlo. Vamos a hacer el último llamado al televoto, después tenemos que dar las cifras y nuestros comentarios. ¿Usted cree que la reelección indefinida es compatible con la democracia? Si usted cree que es compatible con la democracia, llame sin costo adicional al 4110-4181.
Si en cambio usted cree que la reelección indefinida no es compatible con la democracia, llame sin costo adicional al 4110-4182. Bueno, vamos a ir a nuestras conclusiones y después vamos a dar el televoto. Luis. Cuando planteábamos el programa en la producción, yo venía con una sensación de una conclusión apesadumbrada. Digo, vamos a tener que hablar de concentración de poder, de hegemonismo. Y la verdad que me voy muy optimista. Primero porque creo que hemos instalado el debate de la República. La noche fue una noche de debate de la República, división de poderes. Me alegra mucho ver a un sacerdote como Monseñor Piña, un ejemplo. Digo un sacerdote que no solo se ocupe de la cuestión sexual, sino que, por ejemplo, se involucre en las cuestiones de todos los días. Me alegra mucho que un sacerdote haga esto. Me parece que del resto de lo que se habló es esto, de pensar en convivir en república con división de poderes, responsabilidad de los funcionarios públicos, publicidad de los actos públicos. Si la hegemonía de Rovira, la muerte de Axel y la marcha, la oposición que ha sido cooptada, merecen que hablemos de la República, enhorabuena. Creo que hicimos alusión a dos luchas, ¿no? Por un lado, el tema del reeleccionismo. Yo creo que el afán reeleccionista es uno de los estados de la lucha por el poder en nuestro país e indica que esta lucha está muy cruda. Somos un país crudo. Si tuviéramos un grado mayor de refinamiento, probablemente este tipo de cuestiones no serían debatidas ni serían objeto de preocupación, pero hoy en día lo es, y me parece que esta lucha por recortar el poder de un peronista, los peronistas siempre tienden a un exceso de poder, probablemente por el germen fascista que tienen en su origen, creo que es una lucha valiosa para la sociedad. Y por otra parte, el reclamo de Bloomberg va también en el mismo sentido. Se trata de luchas actuales, de luchas valiosas, que pueden realmente mejorar la situación del país. En el tema de la seguridad, que el progresismo siempre ideologiza, la que se jode es la gente. El delincuentismo presente en el poder no quiere recortarse, pero creo que si asistiéramos a esta marcha en masa, daríamos un buen paso para lograrlo. Bueno, a mí me coincido en muchas cosas con lo que dicen Luis y Alejandro, y en este, digamos, de este ángulo, ¿no? Cuando uno está enfermo, no importa tanto los gérmenes que lo estén atacando, importan los anticuerpos, ¿no? Porque una persona que tiene anticuerpos vigorosos, glóbulos blancos, la enfermedad es casi una ocasión para que se fortalezca, para que desarrolle sus defensas, ¿no? Y lo que yo he visto esta noche son defensas. Empiezan a haber anticuerpos. Empieza a haber colonias de glóbulos blancos en una sociedad amenazada por el autoritarismo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, tuvimos el otro domingo el Foro del Bicentenario, que también es una reunión multiideológica, multipartidaria. Hoy nos anunciaron este grupo IDEAR, que se reunieron el martes, y varios cuyos representantes estaban acá, ¿no es cierto? Lo que está pasando en Misiones, con el obispo y prácticamente todas las fuerzas políticas de Misiones para parar un proyecto hegemónico y una reelección indefinida, ¿no es cierto? Y naturalmente esto mismo de Bloomberg, que de alguna manera es un llamado apolítico a la ciudadanía, a toda ciudadanía bien intencionada, porque en el fondo me parece a mí que en una sociedad la pregunta es ¿dónde está el miedo? En una sociedad bien ordenada hay el miedo a la ley, hay el miedo a los jueces que aplican la ley, hay el miedo a la policía que actúa dentro de la ley. Ahora, en una sociedad desordenada, el que inspira miedo es el delincuente, es al revés, es el que debería tener miedo, ese inspira miedo. Lo que decía María Elena el otro día, y hoy Bloomberg lo ratificó, en el juicio de Alex, los testigos tienen miedo. Ahora, ¿a quién le tienen miedo? Le tienen miedo a los delincuentes. Acá hay represalias si llegan a declarar. Entonces me parece que la Argentina, si uno analiza qué le pasa durante el día, el problema es si en una sociedad se le tiene más miedo a los delincuentes, que a uno lo pueden asaltar, que a la policía que debería defenderlo, algo anda mal. Entonces me parece que lo que va a pasar con Bloomberg es que mucha gente en Plaza de Mayo, el jueves 31 de agosto,
van a reclamar que el miedo lo sientan los otros. Es decir, que el miedo lo sienta el transgresor, el que rompe la ley, el que asalta, el que mata, el que secuestra. Estos deberían tener miedo a la ley. Y no los testigos tenerles miedo a ellos, ¿no? Y me pareció también una cosa interesante. Uno si ve cada una de estas manifestaciones, ¿no? El Bicentenario, idear, lo que pasa en Misiones, lo que está haciendo Bloomberg, parecen islotes, ¿no? Parecen islotes, pero si uno empieza a juntar con puentes los islotes, quizás esté pasando una cosa muy importante en Argentina, que es el despertar de la sociedad a, como decía Luis, a la República, a un lugar civilizado, donde gente que piensa distinto puede convivir, donde podamos respetarnos unos a otros, y donde un poder no avasalle a los otros. De manera que, como yo estoy de acuerdo con Luis en esto, a mí me parece que es una noche optimista, porque empieza una reacción. Es como si dijéramos, el enfermo fue atacado por un germen, pero está empezando a generar anticuerpos. Yo la veo una sociedad más sana porque está empezando a reaccionar ante abusos del poder. Y lo último que quería decir yo, ligado a una palabra que a mí me encanta, y me encantó que en Misiones, Monseñor Piña y todos sus asociados, que son de todos lados, son políticos, sindicalistas, ONG, de todo, elijan un frente unido por la dignidad. El tema es la dignidad, ¿no? Hay una palabra muy linda en castellano que es indignación. ¿Cuándo se indigna uno? Cuando le niegan su dignidad. Indignidad. Y entonces uno se indigna. Y me parece que al margen de situaciones económicas, ganancias, pérdidas, lo que sea, hay un tema de dignidad. Cuando hay un poder como el de Rovira en Misiones, que quiere avasallarlo todo y quedarse para siempre, tocan la dignidad de los demás. Y los demás se empiezan a juntar por la dignidad de la República. Puede ser de izquierda, puede ser de derecha, puede ser sindicalistas, puede ser políticos, puede ser eclesiásticos. Y los une, el hilo conductor que junta a los islotes es la dignidad. En el próximo bloque vamos a llamar por última vez al televoto de esta noche y vamos a recontar los televotos después del corte. Vamos a leer ¿Usted cree que la reelección indefinida es compatible con la democracia? Si usted cree que es compatible con la democracia, llame sin costo adicional al 4110-4181. Si en cambio usted cree que la reelección indefinida no es compatible con la democracia, llame sin costo adicional al 4110-4182. Bueno, hubo un total de llamados de 16.200 personas con estos resultados. El 3% cree que la reelección indefinida es compatible con la democracia. En cambio, el 97% cree que la reelección indefinida no es compatible con la democracia. Bueno, muchas gracias por esta participación y bueno, nos despedimos bastante bien, casi 12:30. Casi, nos pasamos un poquito, pero vamos a lograrlo. Estamos como en la radio, que con Luis queremos hacer 8 notas. Estamos en 7, 8, estamos ahí. Bueno, estamos a 12:30 lo más cerca posible. Y los invito el sábado a la noche, el 23:30, por América 24. Voy a hacer un interesantísimo análisis de una interesantísima autobiografía de Fernando Enrique Cardoso, que acaba de publicarla. Se llama El presidente por accidente, es decir, él. Es brillante, ¿no? Además permite entrar en Brasil, como no lo habíamos hecho nunca en el programa Clases. Por supuesto, el domingo tenemos a la mañana la radio, en Radio 10, con Luis Novarecio a las 10 de la mañana, y a la noche a las 23, como siempre, en Hora Clave. Muchísimas gracias.